Muy buenas tardes chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el backtesting operativo del día de hoy, 5 de febrero del 2025 para Nasdaq. Estamos posicionados en diario y vamos a hacer el análisis como lo hicimos esta mañana en el premercado. Empezando desde ahora. Bien, rompimiento de estructura en esta zona de diario que nos dejaba un mínimo en la zona de abajo y a partir de eso el precio viene haciendo estructuras alcistas. Viene haciendo impulsos, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso y un nuevo impulso. Último fractal de diario alcista en donde nosotros nos tenemos que enfocar, porque sería ir acercándonos a cada momento al precio. El precio hace rompimiento, nos deja un mínimo en esta zona y un máximo en esta zona de arriba. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, ir a ver este fractal rango, ¿sí? Fractal en este caso, que tiene mínimo, que tiene máximo en esta zona de arriba, ir a verlo a una temporalidad menor. En este caso, la temporalidad es de 4 horas, en donde vamos a ver realmente cómo es ese rango y qué es lo que estuvo haciendo el precio ahí adentro de ese rango. Bien, aquí lo tenemos. Vamos a intentar de acomodarlo para verlo completo. Y ahí está. Precio tiene mínimo en esa zona, ¿sí? Y máximo en la zona de arriba. Es efectivamente el mismo movimiento de diario. Bueno, a partir de que yo tengo el marco, tengo el rango identificado, tengo que marcar los bloques de posible reacción. Tiro FIBO por debajo del 50% del FIBO, voy a marcar mis bloques. Uno de los bloques interesantes era el bloque decisional, ¿sí? Que era el que decide hacer el rompimiento de estructura y que tenía imbalance en el camino. Y otro bloque importante siempre va a ser el extremo, que por más que no tenga imbalance, es un bloque extremo, es un bloque generador de todo el impulso y que podríamos reducir al punto de liquidez. Fíjense que el precio entra hasta ahí. Pero vamos a ver un poquito los movimientos que dio. El precio, cuando llegó hasta este máximo y se empezó a dar vuelta, lo que nos creó fue un Swift y un Choch. Rompimiento al alza, un boja alcista que venía haciendo el precio, el mínimo que nos dejaba el precio, y bueno, y uno entendía que el precio debía de rebotar en esta zona, que sería el bloque generador de un impulso. Sin embargo, el precio lo cruza fuerte. Desde ese momento el precio se empieza, el bloque pasa a ser un order en quiebre o un breaker, mejor llamado. Fíjense que el precio cuando llegó a la zona volvió a impulsarse para llegar hasta ese breaker y desde el breaker volvió a caer rompiendo, o mejor dicho, tomándole liquidez a un mínimo, ¿sí? No rompiendo la estructura a la baja. Intento de subir nuevamente y otra vez el precio vuelve a caer, ahora sí rompiendo la estructura y llegando hasta el orden extremo. Bueno, hasta ahí nosotros podríamos entender que el precio llegó a la zona más importante del rango de H4 y que lo único que le queda hacer ahora es ir a buscar el máximo de la estructura de H4. ¿Sí? Todos pensábamos eso, pero el precio viene llegando a ese bloque haciendo impulsos bajistas, ¿sí? Y hasta que no se rompa ese impulso bajistas, nosotros no podemos decir que el precio vaya a ir a buscar el máximo. De hecho, este era el máximo de la estructura. Entre este punto y este punto el precio me deja ese alto. El precio llega al bloque y empieza a ir hasta esa zona, pero no me la puede romper. Si nosotros miramos, el precio respetó el último bloque, ¿sí? De posible reacción y a partir de ahí cayó nuevamente a la baja. Bien, si nosotros estamos pensando en que el precio es alcista en rango, pero internamente está haciendo fractalidades bajistas, bueno, cuando el precio llegó a ese extremo, debería de haber roto el mínimo, que sería este que está acá, de la fractalidad. Y eso no llegó a ocurrir. El precio se frenó. Entiendo que una vez que tomó este punto de liquidez, el precio se frenó y empezó a ir hacia arriba nuevamente. Bueno, vamos a mirar estos movimientos en una temporalidad menor. En este caso vamos a ir a mirar la temporalidad de 60 minutos para ver el detalle, qué es lo que está pasando, qué es lo que podemos ver en eso que está pasando. Bueno, miren que el precio cae, toma liquidez de esa zona, entendemos que lo que hizo fue reaccionar en el bloque extremo de este movimiento alcista, ¿sí? Lo vamos a marcar ahí hasta el punto de liquidez. El precio entró en esa zona y se empezó a impulsar nuevamente. ¿Qué terminó pasando arriba? Bueno, el precio no pudo hacer un alto más alto
y por el contrario volvió a rebotar en esta zona a la baja. Entendemos que lo hizo desde una zona de imbalance que tenemos ahí. Esto que está acá arriba sería un bloque extremo, que todavía el precio no llegó de esta temporalidad, pero bueno, cubrió imbalance en la temporalidad de diario y a partir de eso volvió a caer. Otra vez nosotros esperamos que el precio rompiera mínimos, pero no lo hace. El precio se vuelve a frenar en un bloque, y vamos a marcarlo así, en un bloque de una temporalidad menor y vuelve a impulsarse. Así que estábamos acá, nosotros entendíamos que esta zona, por lo que viene haciendo, podría ser una zona de posible reacción, una zona importante. También no vamos a dejar de mirar esta zona que tenemos acá, que es ni más ni menos que un breaker, pero lo vamos a ir a ver en una temporalidad menor para poder identificarlo bien. Y vamos a pasar por 15 minutos para poder ver qué está pasando ahí adentro, ¿sí? Que es tan interesante el movimiento más cercano al precio y lo que nosotros debemos de ver para entender qué es lo que quiere hacer el precio. Bueno, order block de H1, y si ustedes miran acá arriba, nosotros tenemos una zona que tenemos que controlar, que no deja de ser un breaker. ¿Por qué es un breaker, Gaby? Y porque el precio venía rompiendo estructura a la alza, dejándonos estos mínimos. Cuando llegó hasta esta zona y empezó a retroceder, debería de haber respetado esa zona, sin embargo la pasó con fuerza. Entonces nosotros lo vamos a identificar como un breaker, una zona de posible reacción, por si el precio, por si el precio llega hasta esa zona. Así que identificamos con colores las zonas de posibles. Ahora, y por abajo, ¿sí? Nosotros entendíamos que el precio había llegado a un bloque de la temporalidad de 15 minutos extremo, que sería este, que no tenía imbalance, pero podíamos entender que todo esto que estaba acá era liquidez para esa zona. Bueno, finalmente el precio vino, llegó. Bueno, y acá empieza a hacer estructuras alcistas internamente, es lo que nosotros debemos de controlar. ¿Qué es lo que hizo el precio? Bueno, llega a la zona, intenta de subir, vuelve a bajar, no logra hacer un bajo más bajo y en el primer impulso nos rompe este alto que nos había dejado acá. Bueno, podíamos pensar que el precio empezaba a hacer impulsos alcistas. En la sesión de este día realmente el precio lo confirmó, entrando en una zona de soporte que podríamos decir. El precio entra en esa zona y nos vuelve a romper estructura al alza en esta zona, dejándonos este mínimo de abajo. Bueno, ¿hasta dónde llega el precio? El precio llega hasta esta zona de acá y hace un retroceso que no llega a cubrir un orden de M15 que tiene imbalance también y que le dejó liquidez. Bloque importante para algún momento, en algún momento lo va a venir a buscar para cubrirlo. Mi deber es marcarlo y esperar que algún día el precio llegue a esa zona y ver qué es lo que pasa. Lo que podemos ver es que nuevamente el precio nos rompe estructura el día de ayer a la baja, nos deja un mínimo en esta zona, bien, y un máximo en esta zona de arriba porque entendemos que el precio está cayendo. Bueno, bárbaro. ¿Cuáles eran los bloques importantes de esa última estructura de un minuto? Bueno, el bloque extremo siempre va a ser importante, es muy grande. Ahora teníamos acá un bloque decisional y ya el precio venía mostrando desde ese bloque decisional intenciones de subir. ¿Por qué? Y si nosotros miramos la estructura, ¿cómo viene siendo la estructura? Bajista, viene bajando, hace impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, un nuevo impulso, retroceso y un nuevo impulso. Sin embargo, se rompe esa fractalidad bajista al alza. A partir de eso nosotros entendíamos que el objetivo del precio debe ser por lo menos llegar al extremo del rango de 15 minutos. Vamos a marcar el Swift y el Choch que se dio precisamente en esta zona, Swift y Choch. A partir de esto nosotros deberíamos de comprar apertura, nos tendría que confirmar compras, que tenemos que ir en compras. Hoy en el premercado me marcaron esta zona de acá, order block con imbalance, y entiendo que es liquidez previa, que dije, sí, está bien, es un order block, es una zona, pero mi estructura es alcista. Y el precio ya llegó a un decisional y eso lo podría llevar al precio a buscar esta estructura. Si el precio llegara a tener una reacción en ese bloque, es una reacción para seguir subiendo.
es lo que yo dije el día de hoy. Bueno, y no lo marqué, en el premercado no lo marqué, pero sí lo voy a marcar ahora para que veamos qué pasó y qué pasó por mi cabeza al momento de operar y se entienda los errores que uno puede cometer por marcar bloques y condicionarse. Bien, vamos ahí. Análisis hecho. Yo entendía, si nosotros miramos este impulso, que tenemos un bloque extremo que tiene imbalance, que el precio todavía no lo vino a mitigar, ¿sí? Que no lo tocó en ningún momento. Miren que tiene ese hueco, ¿sí? Es imbalance claramente, y que el precio podría venir en apertura a buscar esta zona de abajo. Bien, este bloque que está acá podría ser el decisional que decide romper esta estructura interna, ¿sí? Ahí rompe estructura y esto termina siendo un decisional. ¿Qué es lo que no me gustaba? ¿Por qué no lo marqué hoy? Porque acá abajo tengo el bloque, el mejor bloque, que no está tocado, en ningún momento vino a tocarlo. Sin embargo, este decisional, esta mecha sí lo vino a buscar al 50%, lo considero mitigado, el precio no debería de respetar esa zona nuevamente. Bien, por eso yo lo saqué, no estaba, ni siquiera lo marqué. Entendía como la mejor zona la de abajo. Bueno, ¿qué nos queda hacer ahora? Ver qué terminó haciendo apertura el día de hoy, qué decisiones se pudo tomar. Y bueno, vamos a verlo. Primero que nada te voy a invitar a que le des me gusta al video, te suscribas al canal si te gusta el contenido que nosotros compartimos. En la descripción del video te voy a dejar todas nuestras redes sociales, siendo Telegram la más importante y desde donde vas a poder participar de los análisis de premercado que hacemos todos los días a las 10:30 horas en vivo a través de Zoom. Es totalmente gratis para todos, todos pueden estar con nosotros, así que quedan invitados también a ello. Y les recuerdo también a los que son principiantes, que están empezando en este mundo, queriendo aprender, en la descripción también les voy a dejar el Telegram para trading de principiantes, en donde damos tips, queremos enseñar cuáles son los procesos correctos para empezar en este mundo e ir avanzando con nuestra ayuda en este mundo. Bueno, nada más ahí, vamos a seguir, vamos a darle play a ver qué terminó pasando en apertura, qué nos fue mostrando apertura para que podamos tomar decisiones. Bueno, apertura entendemos que acá venía haciendo un rompimiento al alza, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos marcar correctamente. Rompe al alza, miren cómo llega hasta el bloque extremo y lo respeta, vuelve a salir hacia arriba, ¿sí? Hubiera sido un buen trade, pero bueno, nosotros no operamos apertura, lo dejamos ser. Nuevamente el precio rompe estructura al alza, dejándonos otro bloque de posible reacción, ¿sí? Alcista. Vamos a ver qué terminó pasando con todo eso. Hasta este momento el precio venía subiendo, venía siendo totalmente alcista. El objetivo debería de ser este máximo que tenemos acá, pero bueno, estaba ese bloque en el que el precio podría tener una reacción, por supuesto. Bueno, miremos si nosotros operamos los rompimientos internos, qué terminaba pasando para el día de hoy, ¿no? El precio deja este mínimo, llega a esa zona y a partir de ahí vuelta a impulsarse o una segunda oportunidad alcista. Noticia de las 12 del mediodía, nosotros no la íbamos a operar porque bueno, es una noticia importante, no nos gusta lo que puede pasar y bueno, no era para operar. Ahora miremos acá un poquito, el precio nos está rompiendo estructura al alza, llega hasta el bloque y nos rompe estructura a la baja. Hasta este momento lo que yo pensaba que el precio tenía que irse, me llega a un bloque que yo dije en el premercado que una reacción para seguir subiendo, yo quería comprar. Yo en toda la mañana quería comprar, era lo que yo quería hacer, pero lo quería hacer en este bloque de abajo. ¿Qué terminó haciendo el precio? Cambiándome la fractalidad alcista a bajista de este bloque. Estaba muy consciente que podía ser una trampa de mercado, ¿sí? Para luego después seguir subiendo, pero como no había llegado al bloque de abajo, digo, ¿y si realmente esto quiere rebotar en esta zona y me da una entrada en ventas en la que yo pueda operar? ¿Qué terminamos de decidir? Bueno, de ponerle la orden. En este caso pusimos 2 contratos en esta zona en ventas, nos protegemos en el máximo y lo hicimos sin dudarlo. ¿Cuál era el problema de hacer esto? Fíjense que ya tiene el precio acá, liquidez previa, todavía le quedaba imbalance, era muy buena zona para vender, pero el precio
en el día de hoy era compras, era comprar. Yo entendía que ahí podía haber una reacción. Bueno, ¿qué terminó haciendo? El precio me activa la orden de venta. Yo digo, bueno, voy a dividir los contratos. Uno a uno me voy a ir en el uno a uno me voy. Y la próxima, persigo el precio. Cuando el precio me llega al 50% y se empieza a volver, yo digo, acá me parece que me equivoqué, que realmente el precio no quiere bajar y quiere subir, y achiqué mi pérdida, ¿sí? A $88, ¿sí? La mejor decisión que puedo hacer. Si el precio realmente es alcista y quiere ir allá, y miren que la estructura es alcista y el precio ya viene desde un bloque decisional, ¿por qué me voy a comer manipulación en ventas cuando el precio tiene que seguir subiendo? Lo que pasa es que operando calentito, mirando y marcando en vivo, uno se confió, dijo, bueno, rompimiento en venta, mucha fuerza, en una de esas quiere venir al bloque de abajo. Error. Intentemos de operar siempre en favor de la estructura. Compras hubiera sido el día de hoy lo mejor, ¿sí? Y si cometemos el error, bueno, lo cometemos, pero aprendemos de ese error. ¿Qué más estaba pasando? Y quiero que se entienda algo que yo digo mucho. Si yo quiero vender, y si este hubiera sido un bloque importante, ¿sí? Mi estructura es alcista. Yo debería de esperar doble rompimiento para la venta y el precio solamente me había hecho uno solo. Si yo quiero vender, debo vender con doble rompimiento porque sería operar en contra de la dirección del precio. Y eso lo vi, ¿sí? Lo mismo decidí poner la operación, pero tenía pocas probabilidades, por eso yo achico mi riesgo. Si eso no baja de donde está, va a ser stop completo. Así que solamente vamos a perder $90 con 44 fueron en realidad porque lo achicamos. Y nada, era lo que tenía que pasar. Nos equivocamos, correcto. Podríamos buscar una nueva entrada. Necesito que el precio rompa la estructura, ¿sí? Cuando rompa la estructura no podría decir, bueno, a partir de ahora podemos operar en compras, ¿sí? Solamente cuando ocurre eso. ¿Cuál sería el bloque que decida romper la estructura? ¿Cuál sería el mejor? Y a mí me encanta este decisional que tenemos acá, ¿sí? Todavía no se rompe la estructura. Ahora fíjense cómo el precio llegó ahí cerquita, y fue cerquita, no fue que lo tocó, miren, no lo tocó en ningún momento, pero llegó, ¿sí? ¿Qué tendríamos que esperar? Que el precio rompa en esta zona. Por abajo teníamos algún bloque importante. Y bueno, todo lo que había abajo para mí sonaba mitigado. Si yo voy mirando acá, la vela anterior rompió. Si yo miro la vela anterior lo tocó. Pero a todavía no estaba tocado. Y cuando se rompiera, podría ser el decisional. Efectivamente, el precio rompe la estructura. ¿Qué deberíamos de haber hecho nosotros y que no hicimos? Ponerle la orden al decisional. Hubiera sido una buena operación intentar de arriesgarlo, por lo menos 2 contratos, porque si ya había perdido 100, podría poner 2 contratos y entrar con 100. No lo hicimos, nos quedamos, preferimos quedarnos afuera porque no lo veíamos claro y preferimos quedarnos afuera de la operación, perder solamente $90 y retirarnos para el día de hoy. ¿Qué terminó pasando en ese bloque? Bueno, efectivamente era un bloque importante que lo marcamos, no lo entendíamos todavía, no nos dio confianza y finalmente, fíjense todo el ratio que pagó. El precio terminó rompiendo estructura. A ver, pedirle un trade por encima de este máximo es muy difícil. Nosotros solamente podemos operar ese máximo porque el precio en cualquier momento puede hacer un retroceso y no queremos eso. Bueno, fíjense que el trade pagó hasta el 1.7. Yo me conformo con irme siempre en el 1.2. Si se podía dejar correr se puede, pero no es el caso. Bueno, así terminó el día operativo de hoy para nosotros. Cometimos un error, no es un stop estadístico para nada, es un stop de error de análisis o de creer que el precio iba a caer cuando en ningún momento nos demostró esa intención. Y eso lo tengo que reconocer. Cuando es mal análisis y me tengo que corregir. Si yo en mi cabeza digo me estopié, pero yo tenía la razón y yo no me equivoco nunca, estoy cometiendo un error. Mi error fue un error de análisis
y lo reconozco y lo corrijo para mis próximos días operativos, ¿sí? Es la manera de mejorar en este mundo. Bueno chicos, vamos a dejar el video ahí. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. No se olviden de darle me gusta al video, suscribirse al canal. En la descripción les dejo todas nuestras redes sociales para que ustedes puedan participar de los análisis de premercado. Bueno, nada más, que tengan muy buenas tardes. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta luego.